Shalom Keilo, Shalom a las naciones, que sea nuestro abacados trayendo bendición, libertad, Shalom y gozo en todo lo que emprendemos y realizamos a través de la presencia de Ruach HaKodesh. Que sea nuestro Abba Yahweh en la sanidad que todos necesitamos como esos ven, y que sea nuestra Jaim, nuestra vida, conforme al propósito de Yahweh en todo lo que emprendemos. Baruch es el abacados que cada yamina afirma su dabar, su palabra, y la coloca por vida sobre nosotros, y empezamos a entender cada yamima la palabra que el abacados está plantando sobre su pueblo Israel. Hay algo que he sentido en el LEC, y de pronto mucha gente, con muchos hermanos, muchos roes, han sentido tantas cosas en la palabra que muchos están expresando una palabra donde empieza la libertad del pueblo de Israel, y donde el pueblo de Israel empieza a afirmarse en el conocimiento de la Torá, y donde empieza a afirmarse en cómo voy a emprender y cómo voy a realizar para estos tiempos, y cómo voy a afirmar mi vida en el Ruach HaKodesh, porque necesitamos la afirmación del Ruach HaKodesh en todo lo que emprendemos para los tiempos venideros y para lo que se está viviendo en este instante. Hay una palabra que Yahweh coloca en mi led o en mi corazón, y es: empieza una afirmación. Muchas veces afirmamos muchas cosas, muchas veces colocamos una palabra donde hemos creído muchas cosas, donde hemos pensado muchas cosas, pero la palabra se afirma a través de lo que Yahweh nos da en la Torá, y se afirma a través de lo que Yahweh está plantando y colocando en este momento, porque Yahweh nos dio una Torá como instrucción, guianza y fortaleza para que todos la conozcamos y aprendamos de ella y aprendamos a vivir en ella. Afirmación de tiempos. Yo creo que estamos afirmando tiempos donde los hombres están colocando legados, donde los hombres están colocando demasiadas autoridades, donde los hombres piensan tener la razón, los mandatarios piensan tener la razón, donde los médicos piensan tener la razón, donde muchos están adjudicando y plantando muchas cosas, donde dicen esto tiene que ser así. Pero nos ponemos a analizar la palabra que Yahweh nos dio para la instrucción del pueblo, y podemos notar muchas partes en la palabra donde Yahweh dice: obedéceme y nada te tocará. Y cuando uno empieza a mirar eso, obedéceme y nada te tocará, obedéceme y ninguna plaga y mi rey tocará tu morada, obedéceme y mis voz, camina y no te juntes con los baales, camina y no mires ni siquiera los de hoy de las naciones vecinas, camina y no toques lo que no tienes que tocar. Y entonces cuando uno empieza a mirar cada parte de esas de la Torá, entonces uno empieza a decir: hay una afirmación de la palabra, y hay una afirmación donde Yahweh me está diciendo: ni siquiera pienses, porque ya entra nuestro Adón Yahshua, y en Matillahu 5, 27, 28 ya Yahshua viene y nos dice: ni siquiera lo pienses ni lo lleves a tu corazón, porque ya pecaste. Y entonces cuando Yahshua dice, ya no hay ni siquiera lo que Yahweh nos decía. Yahweh dice: no las mires pero no las toques, ni cojas lo que hay allí. Eso nos decía Yahweh. Y entonces vino nuestro Adón Yahshua, el que el mundo dice y las personas dicen que Yahshua vino a quebrantar la ley, o a quitar la ley, no a quebrantar, perdón, a quitar la ley. Y entonces Mashiach dice que no vino a quitar, sino que vino a completar, y vino que no venía a quitar lo que habían colocado en Nevi'im, sino que venía a completar. Y entonces ya Mashiach, cuando habla de ya no vengo a quitar sino a completar, lo que dice en Mateo 5, 17, 18, pero en Mateo 5, 27 y 28 afirma la palabra donde dice: ni siquiera lo lleves a tu corazón, porque ya pecaste con ello. Y entonces ahí me pongo a analizar algo, y es: de qué manera Mashiach me está diciendo: no caviles con tu corazón porque ya pecaste, no hagas esto porque ya pecaste, ni siquiera lo pienses porque ya cometiste algo malo en contra de mi abacados. Y entonces empiezo a tener algo, y se llama la afirmación de la palabra, y donde la palabra empieza a afirmarme algo, y cuando la palabra empieza a afirmar algo, empiezo a sentir algo, y es: de qué manera el pueblo de Israel y la casa de Israel, y de qué manera aquellos que dicen: quiero llegar a Shamaín y quiero ser salvo, tengo que empezar a implementar algo en mi Jaim para que
Yahweh afirme mis pasos y no me resbale, y no tocar lo que no tengo que tocar, ni siquiera realizar o tomar lo que no tengo que realizar, porque ahí es donde está la firmeza del pueblo. Y empiezo mirando algo acá en Teilín 58, es en el Salmo 58, Teilín 58.1, y empiezo a notar algo con la palabra donde Yahweh empieza algo y empieza a regir algo al pueblo y a decirnos algo. Y ahí en Teilín 58.1, Teilín 58.1, empieza la palabra diciendo algo. ¿Acaso ustedes, y lo bueno es que hay un, espérese, acaso ustedes esperen, gobernantes, acatan con tesadicá y juzgan con rectitud a los seres humanos? Y ahí es donde empieza algo. ¿Acaso ustedes, gobernantes, acatan con tesadicá? O sea, cuando está hablando acá, ¿acaso el gobernante está atacando con justicia? Pero no está hablando de una justicia terrenal, está hablando de una justicia del Ruach, está hablando de una justicia que tiene que ser dirigida y regida desde Shamaim, que tiene que ser la dirección del Abacados. O sea que aquí yo no estoy mirando una tesadí humana, aquí estoy viendo una tesadí que viene de Shamaim, una tesadí, una justicia que debe ser guiada por Yahweh, y que el hombre tiene que entender la que es de Yahweh, que no es puesta por los hombres, sino que es una tesadí que Yahweh está mandando, porque dice, y juzgan con rectitud a los seres humanos. O sea, ¿con qué estoy juzgando al ser humano? ¿O cómo lo estoy llevando o qué estoy implementando en él? Dice ahí, el 2 dice, al contrario, con la mente traman injusticia y la violencia de sus manos se desata en el país. Y aquí empieza algo. Con la mente que están haciendo y con sus manos cómo quieren gobernar. Los hombres en esta tierra vienen y colocan y adjudican cualquier término donde dicen y así tiene que ser, y se coloca como yo digo. Los países grandes colocan leyes, autentican leyes y dicen así tiene que regirse y así tiene que ser. Y empieza algo que se va a mover en estos tiempos cuando se levante todo lo que dice el libro de Daniel, porque Daniel está escrito, y en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis o del Hashon está escrito donde se van a levantar los gobiernos, donde se van a levantar las autoridades, donde se van a levantar los pleitos de los gobiernos, donde se va a levantar la maldad en querer gobernar y en querer destruir al ser humano, en querer acabar con el ser humano. En este momento hay leyes donde, por decir, por parte de la llamada COVID o del llamado COVID-19, se está plantando en que debe colocarse algo y se afirma. Si no te colocas la vacuna, entonces no puedes llegar a un término en pocos días donde dice no podrás entrar a un supermercado, ni podrás entrar a un banco, ni podrás entrar a ningún lugar si no tienes la vacuna puesta. Lo están implantando ya en lugares en Europa. Entonces, cuando empieza a regir argumentos de hombres, porque son argumentos de hombres, o sea, los hombres ya empiezan a violentar, los hombres empiezan a querer atrapar la mente, porque aquí es donde están atrapando la mente del hombre. Empezaron a atrapar la mente del hombre, empezaron a atrapar con sus manos y desatan completamente las obras en el país, porque empiezan a desatar con sus manos y empiezan no a gobernar al hombre como debe ser gobernado con tesadicá, sino que empiezan a gobernarlo con su argumento terrenal. Y ese argumento terrenal que empieza a traer un gobierno, ahí donde entra una sabiduría satánica. Ahí empieza ya la sabiduría satánica. No empieza ni siquiera una sabiduría animal, ya empieza una sabiduría satánica, donde el hombre se está dejando mover por los argumentos satánicos o por el gobierno del enemigo, para que el hombre no tenga conocimiento. Y entonces aquel que tiene capacidad gubernamental o que está gobernando algo, entonces empieza a colocar ahí en ese punto esa transferencia de dominio
Y cuando empiezan a colocar la transferencia de dominio, entonces, si el hombre no cumple, de pronto en unos tiempos puede empezar a decir, si tú no te vacunas, te encarcelan. Te encarcelan. Las cárceles en este momento están con sobrecupo. Entonces, ¿qué puede pasar? Porque ya no van a darle la capacidad a usted de que tú tienes que aplicarte una vacuna, tienes que aplicarte esto, tienes que colocarte un microchip, como dice allí en Jason 13 o en Apocalipsis o Revelaciones 13, y si no, no puedes comprar, ni vender, ni venir. Entonces, yo no estoy diciendo que la vacuna en este momento sea el chip, no, para nada. Pero son planteamientos donde empieza un gobierno y empieza el gobierno a manipular y empieza a haber un atrapamiento en la mente y traen una justicia o una violencia con sus manos para implantar completamente la maldad sobre los hombres. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno, se desvían los mentirosos. Y entonces, a través de todo lo que están trayendo con mentira y con maldad, entonces se está pervirtiendo la mente del que dice, hay unos que son inocentes, y entonces están pervirtiendo más la mente del inocente, están pervirtiendo más la mente de aquel que quiere caminar y caras, pero tiene miedo o siente miedo, porque la palabra dice, no le tengas miedo a lo que dañe tu carne, sino tenle miedo al que dañe tu alma o tu nefesh, porque ahí es donde entra la palabra, porque aquí es donde los malvados están completamente colocando un gobierno donde el ser humano se va a sentir débil, donde el ser humano se va a sentir completamente derrotado y donde el ser humano va a querer ser gobernado por el ser humano. Maldito el hombre que tiene el hombre, dice en el libro de Yirmiyahu. Entonces, cuando empezamos a mirar esas partes, entonces yo empiezo a mirar, ¿y dónde está nuestro Mashiach? Y entonces, ¿para qué vino Mashiach a la Derek? Entonces, ¿cuál es el Derek que Mashiach vino a mostrarnos? ¿Cuál es el Derek donde Mashiach dice esfuérzate? O cuando lo que dicen la mayoría de personas, porque son los primeros pesos que se aprende el hombre cuando llega a una iglesia, cualquier iglesia. Filipenses 4:13, es el primer pesú que empieza la gente a aprenderse, y de pronto los pastores dicen, aprendas este pesú, todo lo veo en el Mashiach que me fortalece. Y entonces el primer pesú que la gente se aprende, todo lo veo. Entonces yo digo, es el tiempo de colocar ese pesú sobre tu vida. Es el tiempo de empezar a colocar la palabra en ti. Es el tiempo de empezar a mostrarte realmente que confías en un Elohim que tiene Jerubat, que tiene poder y autoridad. Es el tiempo en que tú tienes que involucrarse realmente con el Ruach HaKodesh. Es el tiempo de que empieces a materializar realmente en la presencia de Yahweh. Es el tiempo en el que tenemos que empezar realmente a afirmar nuestros pasos, como dice Yeskel 2. Afirma tus pasos para que vayas a ese pueblo rebelde. Antes Yahweh dice, antes de que vayas al pueblo rebelde, antes de que camines sobre escorpiones, antes de que entres a la zarza, afirma tus pasos. Y dice que el Ruach de Yahweh llegó sobre Yeskel y sus pasos se afirmaron y pudo ir. Porque ¿qué es afirmación? Porque ¿qué es afirmar? Porque ¿qué es empezar a confiar en Yahweh? Porque ¿qué es realmente? Porque es que esto no es solamente decir, yo soy de una congregación, yo pertenezco a esta congregación, pero hago lo que el hombre dice, más no lo que la Torah me está enseñando. Tenemos que empezar a hacer lo que la Torah nos enseña, no lo que el hombre enseña. Porque cuando yo hago lo que el hombre enseña, entonces la Torah se vuelve mentirosa. Y la Torah no miente, porque la Torah es la palabra de Yahweh, y Yahweh nunca va a mentir. Yahweh nunca va a mentir. El hombre se pervierte en su mentira y en su maldad y en su maldición. Y se pervierte desde el vientre de la madre y traen engaño. Por eso el antimachía es un mentiroso. Por eso el antimachía se va a levantar y se está levantando con mentira. Y se está levantando en este momento colocando gobiernos y dominios donde el hombre va a tener que correr a través de cualquier plaga que empiece a llegar acá. Cuando llegaron las plagas a Mizrayim o a Egipto, ¿qué les decía Moshe? De parte de Yahweh. Así les dice Yahweh. Y arrepiéntase y suelte mi pueblo, porque si no llegará esta plaga. Cuando sale el pueblo de la esclavitud, lo primero que Yahweh le dice a Moshe y al pueblo es: ninguna enfermedad ni plaga de Mizrayim los podrá tocar. Pero como el pueblo empezó a pervertirse,
como el pueblo empezó a pecar, como el pueblo empezó a desviarse de Yahweh y a creer en otros Elim, en idolatría, en otros deoyeses, empezó a creer en los Baales, empezaron a creer en los Sherim, en los demonios. ¿Qué hizo la enfermedad? Cogió fuerza. Las plagas están cogiendo autoridad. Las enfermedades y las plagas y las pestes están cogiendo fuerza. ¿Por qué? Porque el hombre ya no quiere observar los mandamientos de Yahweh, porque el hombre no quiere caminar Ikadas, porque el hombre no quiere caminar en la tesadicá de Yahweh, sino que quiere caminar en la tesadicá terrenal, en una justicia terrenal, pero que no es la justicia de nuestro Abba Yahweh. Si nosotros, todos los seres humanos, empezáramos a cambiar nuestra mentalidad y empezáramos a caminar bajo la cobertura de Yahweh realmente, en obediencia, dice Yahweh que el que ama reprende y al que ama corrige. Yahweh no va a permitir que si tú eres un hijo que realmente estás caminando en la tesadicá de Él, que si realmente estás caminando en la obediencia, cree lo que Yahweh nos va a guardar, porque dice que Él no dejará que ni uno de sus pequeños se pierda, porque Él nos va a guardar en su mano. Pero ¿cuándo nos va a guardar en su mano? Cuando tú y yo empecemos a obedecer realmente la palabra, cuando tú y yo empecemos realmente a mirar a Yahweh y no a mirar las obras y las leyes terrenales. Es tanto que el hombre en este momento está tan escaso en escuchar la voz de Yahweh, que colocan leyes terrenales, colocan puntos terrenales en los países, están colocando un punto terrenal de que tienes que hacer esto, y el pueblo está corriendo y hacen filas a hacerlo, porque es que así nos toca. ¿De miedo de qué? No le tenga miedo a lo que dañe tu bazar, tenle miedo a lo que dañe tu nefesh, tu alma, porque el mundo está corriendo y hacen filas y filas tras una inyección. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que la plaga no esté, yo no estoy diciendo que la enfermedad no esté, la enfermedad sí está y existe, pero ¿qué pasa? ¿A qué le están creyendo más? ¿A la enfermedad, a lo que dice la ciencia, a lo que dicen los gobiernos o a lo que nos enseña la palabra de Yahweh? Le están creyendo más a lo que está hablando el mundo que a lo que está hablando la palabra. Y la palabra nos está enseñando que si caminamos Ikadas, si caminamos en los mismos, que si caminamos en Yahweh, entonces somos limpios de las enfermedades y las maldiciones. No hay que ser imprudentes, no puedes ir a tirarte donde está la contaminación. Sé prudente, camina prudente, pisa prudente, pero primero obedezcamos a Yahweh y luego obedecemos lo que dicen acá. ¿Por qué? Porque el hombre primero le está obedeciendo al hombre. El hombre está caminando bajo la cobertura del hombre, no están caminando bajo la cobertura de la Torah. Si todos empezáramos a caminar bajo la cobertura de la Torah y empezáramos a mirar los misbot, porque todo está en la base de los mandamientos de Yahweh, todo está en la base de la Torah. A veces tú vas a mirar algo y lo primero que vas a mirar en un computador se llama una base de datos, y tú abres el computador o abres un celular y ¿qué empiezas a buscar? La memoria interna. ¿Qué capacidad de memoria tiene? ¿Qué capacidad de esto tiene? ¿Cuántas de RAM tiene? ¿Por qué no empezamos a mirar la Torah en ese punto de vista? ¿Cuánto tiene la Torah? La Torah lo tiene todo. Tiene la sabiduría de Yahweh, porque fue inspirada por el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? A la palabra. ¿Dónde tenemos que cimentarnos? En la palabra. ¿Cómo tenemos que vivir? En la palabra. Primero es la palabra de Yahweh. Primero Yahweh. Yo creo que todos los que de pronto miren esta enseñanza, y yo sé que todos se saben el primer mandamiento, o el primer misbot. Ama a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu lek, o con toda tu nefesh. Cuando yo estoy dando ese misbot y lo estoy recitando para mi Jair, entonces le estoy diciendo a Yahweh: yo te estoy amando en todo tiempo y en todo momento y pertenezco solamente a ti, porque eso me habla ese misbot. Pertenezco a Yahweh y hago todo para Yahweh, pero le creo a los hombres, más no le estoy creyendo a Yahweh. Entonces ahí está el punto de equilibrio. Yo digo, yo confío y soy hijo de Yahweh Sebaot, pero no estoy confiando en los hombres y estoy corriendo tras los hombres, más no, estoy corriendo tras la Torah de Yahweh. Y empiezo a mirar algo en mi vida y entonces, si Yahshua, mi Adón,
vino a traer libertad sobre mí y vino a traer gozo, shalom sobre mí, tengo que empezar a vivir en él. Quiero que me acompañen por un momento al libro de Yirmiyahu 31. Y en Yirmiyahu 31 vamos a encontrar una palabra. Yirmiyahu 31, 27. Y en Yirmiyahu 31, 27 hay un Brit Hadashat. Hay un pacto renovado. Ahí en Yirmiyahu 31, 27 hay un pacto renovado, hay un Brit Hadashat, hay una palabra que está para este tiempo. Porque cuando habla de Brit Hadashat es algo renovado, es algo que está para este tiempo. Y ahí habla Yirmiyahu en un Brit Hadashat o en un pacto renovado. Dice: viene Yamín, o sea que está hablando para estos tiempos. Viene Yamín, afirma Yahweh, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Yahudá. ¿Qué está hablando ahí? ¿Qué está uniendo Yahweh? ¿Con quién vino Yahweh a unir la casa de Judá con la casa de Israel? Con Yahshua. Lo que está en Yesquel 37 y lo que está en Hebreos 8. Ahí está muy claro Yesquel 37 y Hebreos 8. Y entonces dice ahí: y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma Yahweh. O sea que ¿qué está haciendo Yahweh en este tiempo? Nos vino y nos restauró a través de Mashiach. Vino y trajo una restauración sobre la casa de Judá y sobre la casa de Israel. Nosotros somos casa de Israel. Baruch Yahweh Sebaot. Y entonces cuando dice aquí: ¿y estoy qué? Observándolos. Estoy mirando. Estoy trayendo sobre ustedes calamidad. Así también traeré hambre. ¿Hambre de qué? Dice ahí: traeré hambre de vigilarlos. ¿Cómo dice ahí? Traeré hambre de vigilarlos. Para traer calamidad, así también habré de vigilarlos. Para destruir, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y para traer calamidad, así también hambre de vigilarlos, para construir y plantar, afirma Yahweh. Hambre de vigilarlos. O sea que ¿qué está haciendo Yahweh hoy? ¿Qué está haciendo Yahweh hoy? Yahweh tiene hambre de vigilar a su pueblo, porque Yahweh ya plantó su pueblo. Porque así como decía Teilí 58, ¿se acuerdan que Teilí 58 estaba hablando y decía que desde el vientre de la madre habían entrado unos mentirosos? Desde el vientre de la madre Yahweh ya que conocía a su pueblo, o sea que ya había plantado un pueblo. Y ahora ¿qué está haciendo Yahweh con su pueblo? ¿Lo está qué? Lo está vigilando. Por eso dice que ni uno de mis pequeños se perderá. Se perderá, porque Yahweh está vigilando su pueblo. Y entonces, para ser pueblo de Yahweh, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué decía Mashiach? Cuando le dijeron a Mashiach por Adán Dillajo 12: y allí está tu madre y tus hermanos. Y la respuesta que dio Mashiach dice: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice que mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Abacados, de mi padre. O sea que ¿a quién está vigilando Yahweh? A los que cumplen sus misbot, a los que están haciendo su voluntad, a los que están caminando para Él. O sea, ¿cuánto está vigilando Yahweh a su pueblo? O sea que ¿qué tenemos que hacer para nosotros ser vigilados por Yahweh y no caer en la calamidad de lo que está cayendo el mundo, ni en la justicia que está viviendo el mundo hoy por causa de mirar y observar al hombre y no observar y mirar la Torah? Porque están mirando una calamidad. ¿En dónde? En su bazar. Pero no están mirando la calamidad ¿de dónde? En el Rúa. A mí me toca empezar a mirar más la calamidad en el Rúa que la calamidad en la bazar. ¿Por qué? Porque dice que esta bazar ¿a dónde volverá? Dice Bereshit.
al polvo, mientras que el Rúa y el Nefes, dice que el Rúa vuelve a Yahweh y el Nefes va a ir allá a dar cuenta de lo que hizo esta Basar. O sea, la gente le preocupa más la Basar que le preocupa su Nefes. Tenemos que preocuparnos más por nuestra Nefes que por esta Basar. Esta Basar un yamí se perderá, esta Basar un yamí va a morir, esta Basar un yamí va a quedar en polvo o va a putrificarse, se va a destruir. Pero mi Nefes, ¿qué va a hacer? Mi Nefes, ¿dónde va a estar? O sea, yo tengo que pelear hoy por mi Nefes, yo no tengo que pelear tanto por esta Basar. Y la gente está peleando más por la Basar que por el Nefes. ¿Qué es más preocupante para Yahweh? O sea, Yahweh, ¿qué está cuidando de ti? ¿Tu Basar o tu Nefes? Yahweh está cuidándote en el Rúa. Y como Yahweh te está cuidando en el Rúa, está cuidando tu Nefes. O sea, ¿qué es lo que Yahweh está vigilando? Ah, no está vigilando mi carne, Él está vigilando mi Nefes. Él está vigilando mi Nefes. Y entonces, como Él está vigilando mi Nefes, yo tengo que corresponder en el Rúa. O tú vas a corresponderle a Yahweh en tu Basar. En la Basar perdemos. Si yo me dejo comprometer por mi Basar, voy a perder. Pero cuando yo me comprometo en el Rúa, entonces dice que el Rúa de Yahweh trae libertad. Y dice que el Rúa de Yahweh se une con mi Rúa. ¿Por qué? Porque el Rúa de Yahweh es Kadosh. O sea que para el Rúa de Yahweh dice con mi Rúa, ¿cómo tengo que estar? Tengo que estar Kadosh, tengo que estar apartado para Él. Porque el Rúa de Yahweh no va a venir a tocar algo inmundo. O sea, ¿a quién está vigilando? Yahweh no va a vigilar un pecador, Yahweh va a vigilar el Tesadik. Yahweh va a vigilar el Tesadik. Entonces, ¿yo qué tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a actuar como Tesadik. Tengo que empezar a moverme como Tesadik. Tengo que empezar a formarme como Tesadik. Tengo que empezar a levantar mi vida como Tesadik. Yo no puedo seguir viviendo una vida de... no, es que es muy bueno vivir así. ¿Cómo? Corriéndole y creyéndole al hombre. ¿Por qué no le corres y le crees a Yahweh? ¿Por qué no le corres y le crees a Yahweh? Porque es que al hombre le corren y le creen de la manera que quieran. Párese ahí porque tienes que pararte. Y si Yahweh le dice, apártate hoy que hoy es Shabbat, ¿se apartan? Yo le aseguro, se lo aseguro a ti y al que esté a través de la internet, que si estás trabajando en una empresa o si estás trabajando en algún lugar y el jefe del lugar te dice, tienes que estar el sábado a las 5:30 de la mañana en este lugar. La gente le pregunta, ¿cómo llego? La gente le pregunta, ¿será que lloverá? La gente le pregunta, ¿y cómo hago? No, allí están a las 5:30 de la madrugada. Allí están. Llueva, truene o haga un esmet a esa hora. Pero allá están a las 5:30 de la madrugada. Pero Yahweh dice, y apártense para Shabbat, y apártense para mis muerín, porque no escuchan la voz de Yahweh. Porque escuchan la voz del hombre y la voz de Yahweh no le prestan atención. ¿Por qué no le prestamos atención a la Torah? ¿Por qué no creemos en la Torah? Porque afirmamos nuestra vida a los hombres y no afirmamos nuestra vida a Yahweh. Porque es más fácil creerle a los hombres. Dice, ama a tu hermano. Dice, si no amas a tu hermano que está junto a ti, ¿cómo vas a amar a Yahweh? Si está el hermano a tu ladito y lo criticas y le daña la integridad, entonces ¿qué estás hablando de Yahweh? Que ni siquiera le ves. Es tanto, ni siquiera le conoces porque eres un desobediente. Y como eres un desobediente no conoces a tu padre, porque el hijo de desobediencia no alcanza a conocer al padre. Un hijo desobediente nunca va a conocer al papá, porque el padre siempre le va a corregir y el padre siempre le va a dar un consejo. Y el hijo desobediente, ¿qué va a decir? Yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. ¿Usted por qué tiene que decirme cosas? Yo sé lo que hago. Porque la desobediencia marca la mente del hombre. Y así está el hombre dejándose marcar ahora por la desobediencia. Se están dejando marcar por el pecado y la maldad, por no creerle a Yahweh. Si empezamos a creerle a Yahweh, vamos a afirmar algo en nuestra vida. Y se llama afirmar en una tesadik o en una tesadicá, donde vamos a afirmar nuestra vida en una justicia para nuestro abacador. ¿A favor del abacador o a favor tuyo? Yahweh es Kadosh. Tú eres el que necesita ser Kadosh.
Yahweh es perfecto. Tú eres el que necesita perfeccionar tu vida para Yahweh. Yahweh es limpio. Tú eres el que tiene que limpiarse hoy. Yahweh es perfecto. El hombre se cree perfecto en su propia sabiduría. Pero nosotros necesitamos la Binah y la Jolma de Yahweh para poder caminar en esta tierra. Amén. Y afirmar nuestra Jaim en él. Amén. Y algo que empieza a afirmar acá es el 29. Dice, en aquello Yamín no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y los hijos de sus se les destemplaron los dientes. Entonces, ¿qué me está diciendo Yahweh? ¿Qué se va a vivir para estos tiempos? ¿Qué viene para estos tiempos? ¿Será que van a ser tiempos dulces? ¿Será que vas a tener mucha miel en este momento? En estos tiempos va a haber miel y vas a comer perdices. ¿O será que tienes que empezar a afirmarte en este tiempo y empezar a decir, realmente pertenezco a Yahweh? Realmente tengo que caminar en Kadash. Realmente tengo que formar mi vida para Yahweh. Realmente tengo que empezar a emprender algo nuevo y limpio, porque es que Yahweh es quien hace todo para mí. Y entonces a veces miramos a Yahshua. Ay, es que Yahshua Hamashiach, lo que dice Isaías. Yahshua lo hizo todo por mí. Pero si yo estoy viendo un Brit Hadashah, acá en Yirmiyahu, estoy viendo un Brit Hadashah que no es dulce. Estoy viendo un Brit Hadashah donde Yahweh me está vigilando. Estoy viendo un Brit Hadashah donde las uvas se vuelven agrias. Estoy viendo un Brit Hadashah donde hay un contrato donde yo tengo que afirmarme. Hay un contrato donde yo tengo que hacerme fuerte. Dice ahí el 30, al contrario, algo que coma uvas agrias. Se le destemplan ¿qué? Los dientes. Es decir, que cada uno morirá por sí. ¿Por qué? Por su propia iniquidad. O sea que, ¿qué está pasando? O sea que es comer uvas agrias. O sea que si tú no te afirmas con Yahweh, ¿qué te va a pasar? O sea que si tú no le haces caso a la Torah, ¿qué te va a pasar? O sea que si tú en este momento no empiezas a mirar realmente quién es Yahweh, ¿qué va a pasar con tu vida? Entonces el Brit Hadashah se lo echamos y se lo entregamos todo a Mashiach. Si dice que es para estos tiempos. Ahí no está hablando la para el tiempo antiguo, está hablando para estos tiempos. Porque es que la palabra es que la palabra nunca ¿qué? Nunca pasa. La palabra nunca pasa, o sea que esta palabra es para este tiempo. Amén. O sea que este tiempo tiene que afirmar la palabra sobre tu vida. Porque es que la mayoría, y no es que eso era para el tiempo antiguo, falso, es para ti que la estás leyendo hoy. Porque es que tú tienes que darle cuentas a Yahweh hoy. Es que tú tienes que darle cuenta a Yahweh por tu Jaim, por tu vida. Y tú tienes que involucrarte con Yahweh hoy. Los antiguos ya se involucraron. Si unos se salvaron, amén. Y los que no se pudieron salvar, Barú Yahweh. Pero que tenemos que afirmar nuestra Jaim hoy, tenemos que afirmarla hoy. Porque es que el tiempo es hoy con Yahweh. El tiempo es hoy con Yahweh. El tiempo no es mañana, el tiempo es hoy con Yahweh. Porque yo que me gano con hacer algo hoy y entonces mañana hago lo que al hombre se le ocurre. Lo que el hombre quiere traer. Lo que el hombre quiere hacer. Y si entonces yo no miro a Yahweh. Tengo que empezar a mirar a Yahweh. Y tengo que empezar a mirar a Yahweh porque Él es bueno. Porque para siempre su bondad. Ay, tan bueno, tan bonito se empezó. Para siempre es la bondad de Yahweh. Y entonces ahí es donde todo el mundo dice, eso me decían esta semana. Es que Yahweh es tanto amor. Y yo le dije, y tanta tesadita. Y es tanta justicia Yahweh. Y es tanto brazo de hierro Yahweh. ¿Y qué vamos a hacer para que ese brazo de hierro nos guarde y no nos golpee? Porque es que yo tengo que empezar a mirar algo. Y es, vienen días, afirma Yahweh, en que el Brit Hadashah renovado, el pacto con la Bey o con la Bayit, con la casa de Israel y con la casa de Judá,
No será como un pacto que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de mi rayí, ya que ellos lo quebrantaron. A pesar de que yo era su esposo, afirma Yahweh. Este es el brit, que después de aquello Yamines haré con la Bajit de Israel, afirma Yahweh. Y le pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Yahweh estaba afirmando hoy en nuestra vida? Un Brit Hadashah. Pero ese Brit Hadashah, ¿qué está afirmando Yahweh? Es en nuestra mente y en nuestro corazón, amén. Sí, es la Torah puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero para tener la Torah en la mente y en el corazón, ¿yo qué tengo que tener? ¿O qué tengo que sacar de mi vida? ¿La qué? La iniquidad. La iniquidad. Para que la Torah esté en mi mente y en mi corazón, ¿tengo que sacar qué? La iniquidad. Y arrancar de mi vida el pecado. Como Yahweh viene y dice, voy a hacer un Brit Hadashah con vosotros. No como dice con los antepasados, lo haré ahora con vosotros. Porque el pueblo antepasado, ¿qué hizo? Pecó. Y Yahweh le decía, no hagas. ¿Y ellos qué hacían? Hacían lo que Yahweh les dijera que no hacían. ¿Qué está pasando hoy con el nuevo Brit Hadashah? ¿Qué ha pasado con el Brit Hadashah de Mashiach? Está tan deteriorado y está tan vacío el hombre, que dicen tener a Mashiach y fornican, dicen tener a Mashiach y se emborrachan, dicen tener a Mashiach y se masturban, dicen tener a Mashiach y miran a la mujer del prójimo, dicen tener a Mashiach y roban, dicen tener a Mashiach y hacen iniquidades, dicen tener a Mashiach y son falsos, y dicen tener a Mashiach y adoran ídolos, y dicen tener a Mashiach y caminan en iniquidad, y dicen tener a Mashiach y no lo aman, porque el que ama a Mashiach ama a su hermano. Y entonces decimos tener a Mashiach, y entonces decimos que entramos en un Brit Hadashah, en un pacto renovado por Yahshua, pero estamos peor que el pueblo de Israel. Estamos peor que el pueblo de Israel antiguo. Estamos peor. El pueblo de Israel antiguo pecaba ¿con qué? Con tocar. Hoy, ¿cómo peca el pueblo? Decía Mashiach en Mateo 5, 27, 28. Con solo mirar. O sea, ¿cuál pueblo está más contaminado? Y entonces Yahshua vino y trajo un Brit Hadashah. Y entonces el pueblo, ¿por qué está más contaminado que antes? Miren las calles. ¿Cómo están las calles? Le corren a los hombres, le quedan a los hombres. Se despertó la lujuria. Hay más pecado que Sodoma y Gomorra. Dice en Lucas que tuvo compasión por Sodoma y Gomorra. O sea, tuvo compasión, pero que con esta generación pecaminosa no va a tener compasión. O sea, ¿cuál está peor? ¿Cuál está peor? Y entonces, ¿qué estoy empezando a afirmar en mi vida? Que tengo que empezar a caminar en Kadash, que tengo que empezar a caminar en la cobertura de Yahweh, que tengo que empezar a caminar conforme al propósito de Yahweh y que tengo que empezar a mirar la Torah, porque es que muchos dicen camino en la Torah y soy hijo de Yahweh Sebaot y Yahshua HaMashiach me rescató de la ley del pecado, pero caminan como goyines, pero caminan como hijos de pecado, pero caminan como hijos de maldición, porque les da miedo pararse en la raya y decir que son hebreos, porque les da miedo decir tengo que renunciar a mi vida gentil y tengo que empezar a vivir como un hijo de Israel. Aquí está diciéndolo muy claro. Dice, y uniré la casa de Judá con la casa de Israel. Aquí no está diciendo que está uniendo gollines. O hay una palabra, váyase para Hebreos 8. Búsqueme Hebreos 8, por favor. A ver si Yahweh en Hebreos 8 vino a unir gollín. O vino a unir la casa de Judá con la casa de Israel. Hebreos 8 al 11. Y miramos a ver si vino a unir. Porque es que yo tengo que empezar a afirmar la palabra en mi vida, porque si no me voy a perder. Y dice la palabra. Hebreos 8:8 dice: porque Yahweh si encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los de mí vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la valle de Israel y la valle de Yahudá un Brit Hadashah. Un pacto renovado. Un pacto renovado. No será como el Brit que hice con sus padres
en el guión que los tomé de la mano y los saqué de la herencia. Acá en Yirmiyahu 31. El pacto que se hizo en Yirmiyahu 31. Porque ellos, por su parte, no permanecieron leales a mi lid. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh. ¿Y qué estaba diciendo aquí al principio? Que él lo estaba ¿qué? Vigilando. Vigilando. Debe preocuparse por ellos. ¿Sí? Sí. Porque este es el pacto que haré con la valle de Israel después de esos Yomim, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus leb. Yo seré su Elohai y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Hizo un Brit Hadashah ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Con la casa de Judá, y luego lo ratificó ¿de dónde? En la casa de Israel. ¿A quién no se lo dio? A Israel. Se lo dio a Israel. ¿A quién no se lo dio? Se lo dio a Israel. Muchos dicen que no, que es que Yahweh no mira a Israel. Tengo que empezar a caminar en cada solo. Y Isaías 5. No, vayamos a Isaías 54, por favor. Vamos mejor a Isaías 54. Y espero que tomemos esta palabra y la firmemos en nuestro lec, porque aquí es donde está lo que Yahweh está afirmando, porque aquí hay una afirmación del abacados para nuestras vidas. Y dice la palabra ahí en Isaías 54:13: Yahweh mismo instruirá a todos sus hijos, y grande será ¿qué? Su bienestar. Su bienestar. O sea que Yahweh, ¿a quién va a instruir? A los hijos. ¿Quiénes recibieron el Brit Hadashah? ¿Quiénes recibieron la Brit Hadashah? ¿Quiénes tienen la Torah en la mente y en el corazón realmente? El pueblo de Israel. Los que obedecen los mandamientos. Amén. O sea que ¿quiénes son los hijos? Los que obedecen. Los que obedecen a Yahweh. Si nosotros no obedecemos a Yahweh, ¿cómo vamos a recibir el bienestar de Yahweh? Si nosotros no caminamos en Nicaragua, ¿cómo vamos a decir que vamos a tener y vamos a ser grandes y vamos a tener bienestar? ¿Para cuándo es el bienestar? Para el día de dolor, para el día de angustia, para los días que se aproximan. Para ahí va a ser el bienestar de Yahweh. En este momento te falta algo. En este momento lo tienes todo. Yahweh ha sido bueno y nos lo ha dado todo. Amén. Entonces, ¿para cuándo vamos realmente a decir, necesitamos el bienestar de Yahweh? Para el guión de dolor, para el guión donde todo el mundo se venga sobre ti y te quieran aplastar y te quieran destruir y quieran hacer de ti nada. ¿Se acuerdan que en Sofonías 1, 17, 18 decía que hay de aquellos ciegos que por causa del pecado eran como polvo y rodarían como sangre y serían como estiércol? Porque así está el pueblo ciego, lastimosamente. Porque cuando tú no observas realmente los mandamientos y solamente miras, es que yo quiero que Yahweh me bendiga, yo quiero que Yahweh coloque mucho shalom en mí, mucha libertad, que Yahweh prospere mi gallit, mi casa, y que todo lo que emprenda Yahweh me lo... Pero tengo que tener bienestar de Yahweh para el guión de dolor, pero tengo que ser hijo. Si yo no soy hijo, Yahweh no me va a dar bienestar. Si no soy hijo, Yahweh no me va a bendecir. Si no soy hijo, Yahweh no me va a cuidar. ¿Cómo cuida un águila a sus polluelos? Los protege hasta que tienen pluma. Yahweh nos protege es tanto. Mira la diferencia. Mira una diferencia muy grande. El águila protege sus polluelos cuando están pequeños. Cuando ya tienen pluma o ven que ya tienen cómo, los expulsa de su nido.
Yahweh, ¿cuándo va a cuidar a su pueblo? Cuando obedece. En el último tiempo. Último tiempo. En el último tiempo. Yahweh va a cuidar a su pueblo. Hoy nos cuida Yahweh. Amén. Amén. Pero ¿de dónde o qué? ¿Cuándo va a cuidarnos Yahweh? En el último tiempo. En el tiempo donde el enemigo va a tener poder, aunque tiene poder, pero va a tener un mayor poder y una mayor autoridad. Ahí es donde Yahweh va a cuidar a sus hijos y les va a dar bienestar en el último tiempo. Por eso si nosotros no guardamos Torah, por eso si no caminamos como pueblo y Kadash, por eso si no caminamos como un pueblo leal, ¿cómo le vamos a decir a mi Abba Yahweh, guárdanos? Guárdanos, bendíceme, lléname de tu Ruach Kodesh, si soy desobediente y no soy leal a Él. O le voy a decir, guárdame en el último tiempo, Yahweh, si soy un hijo de pecado y un hijo de maldición. ¿Cómo le vamos a decir a Yahweh que nos guarde? El hombre es tan terco y tan irresponsable que le dice a Yahweh que lo guarde. La irresponsabilidad del hombre es tan fuerte que le dice a Yahweh, guárdame, protégeme, pero no quiero obedecerte, pero no quiero guardar mandamientos, pero no quiero prepararme para Sukkot, pero no quiero prepararme para Yom Teruah, no quiero, pero guárdame. Es tanto, no quiero prepararme para este Shabbat, pero guárdame, Yahweh. Eso es el hijo de desobediencia. Quiere que estar protegido y tener las bendiciones del Padre, pero sin que nada le cueste. Yahanan 6, por favor. Juan 6. Yahanan 6. Y miramos el Pesú 45. Yahanan 6, 45. Está escrito con los nebilinos, los profetas. Todos ellos serán enseñados por Yahweh. Todos los que escuchan alaba y aprenden de él, vienen a mí. Y ahí está hablando de quién? De Yahshua. Todo el que escucha la voz. ¿Qué es escuchar la voz? Todos los que son enseñados por Yahweh. ¿Quién lo enseñó Yahweh? ¿Qué fue lo que le enseñó Yahweh a su pueblo? Sus misbos. Fue lo que le dijo a Moshe. Y esta es la palabra que le darás a tu pueblo. Y esta es la palabra que... O sea que, ¿qué es la palabra que Yahweh nos está dando para que, para que seamos instruidos? Sus misbot. Ahí está la fuente de Jaim. Y aprenden de él. Y los que aprenden de él vienen ¿a quién? A mí. ¿Quién lo dijo? Yahshua. Dice, no es que alguno haya visto alaba, excepto el que viene de Elohim. Este le ha visto. O sea que ¿qué le está diciendo Yahshua? ¿Ustedes por qué van a aprender del Padre? ¿Porque me han visto a mí? ¿O porque realmente le van a obedecer a su palabra? ¿O hay que ver algo para creer? Ese es el lema de la humanidad. Si no veo, no creo. Entonces, ¿cómo vamos a creer en Yahweh? ¿Cómo vamos a creer en el Ruach HaKodesh? ¿Cómo vamos a creer en la palabra? Es que la palabra la veo, pero también dicen, pero es que el papel puede con todo. Entonces, ¿a quién le estoy creyendo? ¿A quién le estoy creyendo? Caminemos en Kadash. Busquemos siempre la forma de caminar y de tener fuerte ahabá, amor y bondad. Seguimos con esta enseñanza el viernes antes de Shabbat, queriendo nuestro Abba Yahweh. Que Yahweh traiga libertad, sanidad y shalom. Que Yahweh resplandezca sobre tu Jaim. Somos Yahshua levantando las naciones en Pereira, Colombia. Queriendo nuestro Abba Yahweh. Nos vemos en Shabbat.
Todo. Prepara tu corazón, prepara tu raíz y fortalece tu vida, porque tenemos que empezar a afirmar nuestra vida en la Torá y a guardarnos como hijos de Tesadik para Yahweh Sebaot. Shalom para todos. Buena bailación.